Chao. Bienvenidos, camaradas. Bueno, estamos aquí en la séptima sesión del taller de formación marxista-leninista, que empezó el año pasado y que hasta el día de hoy ha terminado con los dos primeros libros que se han trabajado, acá con el camarada Santiago Hermesilla y todos los camaradas que vienen, asisten a las charlas, a los talleres, más todos los camaradas que desde las distintas redes sociales se han estado sumando, han estado comentando, y bueno, los primeros dos libros han dado bastante tela para cortar, obviamente. Se ha trabajado el libro de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, así como también el de Marx, pero también podemos decir de Engels, Trabajo asalariado y capital, por la influencia que entre ellos es innegable, ¿no? Hoy que arrancamos con un nuevo libro, es El Estado y la Revolución, de Lenin. Nos parece que es un taller muy importante y que va a dar mucho también como para que ustedes puedan ya sea comentar, transmitir sus sugerencias, preguntas, etcétera. Vamos a estar con El Estado y la Revolución, como les dije, de Lenin, y que me parecía comentar que no es algo casual el título de este libro. La actualidad que tiene es el Estado y la Revolución, la conjunción y no es del todo vana, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de el Estado y la Revolución en este caso? Que no puso el Estado o la Revolución, en este caso el camarada Lenin, en el contexto que ahora Santiago va a explicar, ¿no? En 1917, cuando estaba realmente en ese momento la Rusia zarista en una crisis, podemos decir, terminal. Bueno, le paso entonces la palabra al camarada Santiago y avanti, esperamos sus comentarios. Pues la edición del taller por streaming en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales. También gracias a todos aquellos que vayan a dejar comentarios y preguntas. Y mandar un saludo especial a todos los catedráticos de marxismo de Facebook que pululan por Argentina y otros países, que parece ser que con sus obras completas y tratados a base de post que no lee nadie y que no tienen ningún tipo de repercusión y que dentro de 60 años nadie se acordará de ellos, pues pretenden ser la vanguardia revolucionaria. Y pues parece ser que como Facebook forma parte de la vida y no hace falta salir a la calle para hacer la revolución, a través de la plataforma de Zuckerberg se hace entrismo o foquismo o ciberfoquismo o no sé cómo llamarlo. Y nada, a estos catedráticos de marxismo de Facebook pues también les deseo lo mejor. Luego que cada uno interprete qué puedo entender por lo mejor. Pero en fin. Hoy es un día importante. No ya solo porque cambiamos de libro, ya hemos visto los dos que tú has dicho, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, Trabajo asalariado y capital de Marx, que es un texto que en muchos sentidos anticipa y resume ideas que luego irá tratando Marx en su contribución a la crítica de la economía política, en Salario, Precio y Ganancia, en los Grundrisse y en el Capital, y en Teoría sobre la plusvalía, que para muchos es una especie de tomo 4 no completado de lo que luego fue el Capital, y por supuesto el Capital, los tres tomos famosos, tanto el del 1867 en vida de Marx como los otros dos que salieron ya póstumamente y que editó Engels. Hoy entramos con otro autor, un autor, Lenin, que tampoco creo que haga falta presentar históricamente quién fue o quién es, en tanto que aunque haya muerto, la influencia de su obra política y teórica pues sigue vigente, con lo cual la vida biológica no es siempre el final, la trascendencia no es histórica, y ahí está la trascendencia del autor en cuestión. Por redactar en diciembre de 1847, fue editado por primera vez en febrero de 1848, iniciándose la revolución que en toda Europa occidental y en parte de la oriental se dio en aquel año. Una serie de revoluciones burguesas muy importantes, donde hubo ya conatos de movimiento obrero bastante significativo.
Y ya entrados en la década de 1850 es cuando se edita Trabajos en el Capital, aunque ya lo empieza a escribir en 1849. Ahora estamos hablando de un libro editado escrito y editado en 1917. De hecho, la edición que nosotros vamos a manejar es la edición de la editorial Centenario, argentina, que editó este ejemplar del Estado de la Revolución, cumpliéndose precisamente los 100 años de la publicación del libro. Yo, sin el permiso de las personas que han escrito los comentarios aquí, que son sobre todo pues, gente de partidos políticos argentinos, pues vamos a obviarles, porque me parece que no tienen ningún tipo de interés para lo que nosotros queremos comentar ahora. Nos vamos a centrar en la obra de Lenin. Pero los que estén interesados, yo les diría que la mejor traducción que yo conozco, por lo menos, del Estado de la Revolución que ha existido es aquella que fue editada en su día por la editorial Progreso de Moscú, en la propia Unión Soviética, que, como todo el mundo sabe, editaba las obras del marxismo-leninismo en diversos idiomas, y también editó en español todas las obras de Lenin completas, y también el Estado de la Revolución, que si no me equivoco está en el tomo 7 u 8 de las obras completas del autor. Pues bien, la gente que quiera, leer la mejor versión de esta obra, que se haga, por favor, con la obra traducida por la editorial Progreso, que en Argentina la ha editado directamente esa traducción, pero lo que sí puedo decir es que en España los interesados la pueden conseguir a través de la edición que hizo Alianza Editorial, que es la que yo manejé en su día, en el año 2009-2010, cuando me leí la obra por primera vez. Y bueno, siempre hacemos una contextualización histórica de todos los textos que tratamos en el taller, y hay que hacer una, y a lo mejor esta contextualización histórica ya conlleva pues que vengan las primeras preguntas, porque es obvio la importancia histórica del año en que se editó este libro. El libro es redactado por Lenin en el ínterin, o en el tiempo intermedio que va en noviembre de nuestro calendario. En ese ínterin, en esos meses que van de febrero a octubre de 1917, Lenin está redactando su texto en el exilio. De hecho, en los momentos en los que él estaba redactando en el exilio este texto, no pensaba que fuera a haber una revolución proletaria en sentido estricto, y básicamente centró la elaboración de esta obra en una crítica precisamente a lo que él denominaba desviaciones revisionistas de tanto Karl Kautsky como de Edward Bernstein, que hasta ese momento, hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial, eran los discípulos de Marx más conocidos e importantes a escala mundial. Los dos alemanes, Kautsky en parte casi albacea testamentario de Marx, y Bernstein, pues digamos, la importancia de Bernstein es fundamental porque él realizó una crítica al marxismo, en el fondo, de Marx, tildándolo de escatológico, teleologicista, mesiánico, apocalíptico, y que básicamente conducía a una especie de comunismo final en el cual el Estado desaparecería en sentido anarquista. Y eso llevó a que el Partido Socialdemócrata Alemán, de la mano de Bernstein, aceptara las teorías suyas y evolucionara en una socialdemocracia que con el tiempo se desmasistizó y acabó abrazando lo que luego fue el estado del bienestar. Con lo cual se puede decir que Edward Bernstein es el padre de la socialdemocracia moderna del siglo XX, la que países como España, Argentina, Alemania, Suecia, sobre todo, han conocido casi literalmente. Bueno, y algunas casi literalmente del todo. Pero es importante porque Lenin les acusó de ser traidores a los fundamentos del materialismo histórico de Marx, y de ahí la redacción de este libro. La cuestión es que este libro, lo hemos hablado antes de empezar el taller, es una obra inconclusa. Lenin no llegó a terminar de redactarla, no porque no quisiera, sino porque justo en el momento en que estaba avanzando en las últimas partes del libro, pues tenía que llegar a Finlandia en ese maravilloso tren precintado que los alemanes lograron transportar hacia la estación en Helsinki, que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso,
Y Lenin, evidentemente, aprovechó el apoyo alemán para llegar al imperio y desestabilizar el imperio de los zares. ¿Por qué? Porque había que proclamar ya la revolución proletaria, más allá de la revolución meramente nacional antizarista que se había producido en febrero y que había colocado en el gobierno provisional a Kerensky y a una serie de socialrevolucionarios y de otras facciones de izquierdas más o menos revolucionarias en Rusia, que sin embargo querían seguir con la presencia rusa en la Primera Guerra Mundial. Por cierto, como dato curioso hay que decir que se sabe que hacia 1903 se produce la división en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia entre mencheviques y bolcheviques, mencheviques minoritarios, bolcheviques mayoritarios. Esa división se produce porque los mencheviques son partidarios de realizar reformas y centrarse en la crítica económica para poder llegar al socialismo, mientras que los bolcheviques quieren instaurar mediante la vía revolucionaria clásica, es decir, violenta, la dictadura revolucionaria del proletariado. Decía que era curioso porque un bolchevique de primera ola, como Nikolai Bukharin, también fue partidario en su día, en este contexto histórico, de que Rusia, con los bolcheviques en el poder, continuaran en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el ejército ruso, también el rojo, había repelido avanzadas del Imperio Austrohúngaro en Europa Central y Oriental y consideraba que era necesario para poder vencer la resistencia de otras potencias burguesas capitalistas de aquel momento. Sin embargo, ¿por qué no se siguió en la Primera Guerra Mundial? Primero porque era una promesa de Lenin a los soldados, obreros y campesinos. Él había llegado a Rusia con el eslogan paz, tierra, pan, todo el poder a los soviets, que era un eslogan político donde básicamente estaba diciendo que iba a acabar con la presencia de Rusia en la Primera Guerra Mundial, pensando que ello conllevaría la generación de procesos revolucionarios similares en toda Europa. Lenin veía inminente una revolución obrera en toda Europa y que eso se extendería a escala universal. De ahí que luego se proclamara en 1922 fueran incorporando poco a poco todos los países del mundo a esa especie de unión y se llegara al socialismo universal. Evidentemente la historia refutó esta visión de Lenin, pero sí es cierto que se produjeron conatos de revoluciones obreras en Hungría, en Alemania, en Polonia, etcétera, y si bien fueron, digamos, vencidas por los poderes burgueses, en Alemania de una manera bastante atroz, como sabemos, porque los espartanos, y además los espartaquistas en Alemania fueron reprimidos tanto por los socialdemócratas, con Friedrich Ebert a la cabeza, que en ese momento era el presidente de la Alemania de la República de Weimar, que por cierto había sido alumno de Rosa Luxemburgo en los talleres de formación marxista de la socialdemocracia alemana, y esa socialdemocracia alemana unida a los Freikorps. ¿Qué eran los Freikorps? O sea, eran cuerpos paramilitares formados por ex soldados alemanes partícipes de la Primera Guerra Mundial. Freikorps que, por cierto, ya en sus cascos, en su indumentaria y en sus tanquetas en la calle tenían dibujadas esvásticas. Con lo cual, con esto quiero decir una cosa que es importante para entender los fenómenos que vinieron después. El nacionalsocialismo es hijo directo de la unión política entre la socialdemocracia y los Freikorps. Es decir, entre el socialchauvinismo que apoyó los presupuestos de guerra en la Primera Guerra Mundial y que abogaba por una idea de estado de bienestar keynesiano, más un ultranacionalismo romántico heredero de la filosofía idealista alemana del romanticismo del siglo XIX, al igual que el fascismo en el fondo no es romántica de la socialdemocracia italiana, que también apoyó los presupuestos de guerra en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Mussolini, ateo y anticlerical en un momento dado, y el fascismo en sus inicios era laico, fue miembro del Partido Socialista Italiano, director del diario Avanti, un cuadro muy importante en su momento, opuesto al imperialismo que denunciaba Lenin, pero que en un momento dado, en el mismo 1914, se vuelve partidario de la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial y tiende a una tendencia socialchauvinista. El socialchauvinismo al cual Lenin se opuso y todos los bolcheviques con él, fue la pata histórica de la cual surge el fascismo clásico, junto con otras cuestiones. Porque, por ejemplo, Gabriele D'Annunzio, el famoso poeta italiano que tomó el Fiume enfrentándose a los acuerdos del Tratado de Versalles que le habían quitado a Italia la posesión de sus territorios, decide tomarlos acompañado él de antiguos combatientes en la Primera Guerra Mundial. D'Annunzio no se convirtió en el líder del fascismo italiano, pues porque Mussolini fue más hábil y más inteligente.
De hecho, es cierto que Lenin siempre se lamentó de que Mussolini hubiera abandonado las fuerzas marxistas y se hubiera dado a otro tipo de fuerzas políticas, porque hubiera sido un gran líder político revolucionario. Esto independientemente de las valoraciones de la ideología de Mussolini. Simplemente Lenin se lamenta. Durante la Primera Guerra Mundial y en los años posteriores, digamos que prácticamente intentemos hacer, estoy siendo un poco prolijo en la contextualización histórica de este libro, porque nos va a requerir bastantes sesiones tratarlo, porque de hecho es el más gordo y el más extenso de los tres que vamos a tratar. Pero es importante entender el contexto histórico para ver cómo el marxismo da un salto cualitativo y cuantitativo a partir del periodo, contraviniendo la máxima que habían anunciado Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: proletarios de todos los países unidos. Pues en la práctica se demostró que no estaban unidos. Bueno, claro, por ello Marx y Engels llamaban a que se unieran, porque no lo estaban, ni lo estuvieron nunca. O sea, hay una tendencia entre lo que se llama el marxismo vulgar, que es un término despectivo para referirse a la gente mal formada en un marxismo mal hecho, de entender que el proletariado, así como la burguesía, son clases universales en un sentido atributivo, como si se enfrentaran universalmente una con otra, cuando no es cierto. Si uno lee detenidamente a Marx, Engels, Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo, etcétera, verá que es cierto que el proletariado y la burguesía se enfrentan, y de ahí la dialéctica de clases se convierte en contradicción, se convierte en conflicto, en lucha de clases, pero al mismo tiempo las burguesías se enfrentan entre sí, y no solo dentro de un Estado, sino entre Estados, y los proletariados se enfrentan, los obreros se enfrentan entre sí, no ya solo dentro de un Estado, porque compiten, cosa que ya vimos, con trabajo asalariado y capital, y también en el Manifiesto Comunista, porque Marx y Engels son muy explícitos con ello, sino que los obreros se enfrentan entre sí a través de la dialéctica de estados y de imperios, porque eso en el fondo es la guerra. Con lo cual, lo digo más que nada por algunas críticas que han hecho estos catedráticos de Facebook y de Twitter últimamente. Cuando nosotros hablamos de dialéctica de clases, de estados y de imperios, tiene que quedar una cosa muy clara. Este término más amplio no es más que una forma de incluir a los estados e imperios en lo que ya Marx llamaba simplemente lucha de clases. La dialéctica de clases, de estados y de imperios no es más que la lucha de clases de toda la vida en sentido marxista, pero con otro nombre. Pero que se ha de incluir necesariamente ahora, en el siglo XXI, para que la gente entienda que en el marxismo las clases luchan entre sí dentro de un Estado y a nivel de otros Estados también, porque los Estados luchan entre sí, los imperios luchan entre sí, y los Estados y los imperios luchan entre sí. Y la dialéctica es múltiple, es plural, no es simplemente dicotómica. Por eso no hay clases en sentido de totalidad atributiva universal, sino que esas clases serán a un nivel de totalidad distributiva, pero con momentos mixtos donde los proletarios y las burguesías se conectan entre sí a través de internacionales obreras, a través de patronales internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, instituciones de todo tipo que unifican y unen clases a nivel interestatal y que en cierto sentido unifican intereses, y también por fenómenos, digamos, un poco más económicos normales, como intercambios comerciales, etc. Pues bien, esos momentos dialécticos de continuidad y de ruptura en esta dialéctica de clases, de estados y de imperios se producen en 1914 de una manera particular, y es, repito, cuando la socialdemocracia se parte en dos. Ya se había partido en dos en 1903, se vuelve a partir en dos en 1914, cuando parte de la misma apoya los presupuestos de guerra de los estados burgueses europeos, y no solo europeos, Estados Unidos, Australia, Australia, el Imperio Británico, etcétera, Japón, China, que tiene su revolución burguesa en 1911, cuando se acaba el imperio de la dinastía Qing y Sun Yat-sen sube al poder, de manera efímera, porque luego hay una serie de dictaduras militares, hasta que se produce la larga guerra civil china, que lleva hasta 1949 a la proclamación de la República Popular China, que sigue vigente y va a ser el gran imperio del siglo XXI. Y, como decía, se produce esa ruptura entre los que apoyan los presupuestos de guerra y aquellos socialdemócratas, en ese momento todavía llamados socialdemócratas, que no apoyan los presupuestos de guerra y se enfrentan a la participación obrera en una guerra que consideran de rapiña imperialista colonial por el reparto del mundo, cosa que efectivamente era, aunque luego estaba la propaganda, y a veces en esa propaganda había parte de verdad, donde ciertos estados imperialistas acusaban a otros de querer dominar, entre comillas, Europa entera, que era lo que le acusaba, por ejemplo, el Imperio Británico al Kaiser Guillermo II en aquel momento.
Pues bien, parte de la expresión teórica de aquellas luchas intestinas que se producían en el seno de la socialdemocracia se produce en 1916, que también la editorial Centenario, la edición Centenario de Cuadernos de Octubre, hizo una edición de esta obra para conmemorar su centenario, su siglo de existencia. Repito, es cuando en 1916 Lenin escribe El imperialismo, fase superior del capitalismo. En esa obra, Lenin caracteriza el imperialismo como la forma del colonialismo del capitalista del momento, en el cual hay concentración de monopolios, el capital financiero domina sobre el capital mercantil, el reparto de la tierra se ha terminado, no en el sentido de que se haya terminado para siempre, sino que ya no quedan zonas de la tierra emergida en las cuales queden por descubrir y por explotar. Se producen también alianzas internacionales de capitalistas. Y se produce también la extensión de monopolios como la forma básica de promoción y de crecimiento de ese imperialismo. Esas serían las 5 características del imperialismo que Lenin señala como tales, que además son las características de un fenómeno, el imperialismo, que es básicamente el colonialismo del capitalismo contemporáneo, que se produce en un periodo histórico que Lenin ejemplifica muy claramente, de 1870 a 1914. Es decir, desde el final de la Comuna de París y la unificación alemana y la extensión y la entrada de Alemania en la pelea por el reparto colonial del mundo hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Por eso, hablar de imperialismo en sentido leninista anterior a ese periodo histórico, y no ya solo en el siglo XIX, sino en los siglos anteriores, es anacrónico desde un punto de vista marxista. Así que la gente que lo utilice, que deje de hacerlo y que lea un poquito, ¿no? Que lea un poco a Lenin. Es fundamental la crisis de 1873 para ese despegue del imperialismo, ¿no? Sí, claro, crisis que se produce en Estados Unidos cuando se produce una sobreproducción de manufacturas, sobre todo en la industria del ferrocarril, y produce una de las primeras burbujas financieras que se expande a escala global. De hecho, la crisis de 1873 es la crisis económica más fuerte del siglo XIX, sin la cual no se puede entender las crisis posteriores, porque claro, como ya vimos en el taller anterior de trabajo, salario y capital, las crisis económicas en el capitalismo son cada vez más fuertes, la sacudida es mayor, y las crisis económicas, abro un pequeño paréntesis, son como los virus, como las bacterias, es decir, y el Estado es como el médico. Siempre haya la cura para la crisis que conoce, pero la crisis, como el virus, muta. Se adapta a esa nueva cura y va buscando las cosquillitas hasta que ve la debilidad y estalla, y siempre de una manera más virulenta. Los que tengan familiaridad aquí, y los que nos vean con lo que es una gripe, pues sabrán un poco de qué hablo. La gripe es realmente la enfermedad vírica o bacteriana, mejor dicho, más fuerte que existe, porque tiene una capacidad de adaptación enorme y una capacidad de superación tremenda ante los tratamientos que se dan. Y por eso las grandes potencias, cuando hacen armas biológicas, siempre trabajan con el virus de la gripe, entre otros, para poder realizar armas cada vez más mortíferas, ¿no? El arma bacteriológica puede ser más devastadora que el arma nuclear, porque el radio de extensión puede ser mucho mayor, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, se produce una ruptura, y esa ruptura, ¿dónde va a calar con mayor empeño? Va a calar con mayor empeño en aquel lugar donde es más débil la cadena imperialista colonialista que Lenin denuncia en su obra en 1916. Y ese lugar más débil es precisamente el lugar de nacimiento de Lenin, el Imperio Ruso. En el Imperio Ruso, la dinastía Romanov y el sistema zarista entran en una crisis aguda, tremenda, descomunal, que está llevando prácticamente a la hecatombe social del país. No ya solo por la presencia de la guerra, sino porque a partir del fin de la servidumbre, unos 60 o 70 años antes en el imperio, pues la podredumbre de la sociedad y de los campesinos y de los obreros rusos era cada vez más extenuante, a pesar de la industrialización que hubo, dirigida pues por los políticos zaristas, entre ellos pues el más destacado quizás Piotr Stolypin, ¿no?, a principios del siglo XX. Tenemos ahí un proceso político tremendo, lleno de contradicciones, que lleva a una serie de revoluciones durante todo el siglo XIX y XX, o de rebeliones,
que nunca terminan de cuajar. Primero dirigidas por los anarquistas, por los populistas, los narodniki, de los cuales se inspiraron mucho los comunistas, los bolcheviques. El famoso Domingo Sangriento de comienzos del siglo XX, en el cual el ejército zarista fusila a un montón de campesinos y clérigos ortodoxos que con fotos del zar y cruces e iconos ortodoxos tratan de pedirle amparo, acaban masacrados. Y después, con la fallida pero muy importante revolución de 1905, que sienta las bases de la reorganización completa de la oposición al zarismo en Rusia, en la cual la inmensa mayoría tiene que exiliarse, no solo mencheviques y bolcheviques, sino también eseristas, socialrevolucionarios, anarquistas, etcétera. Pues bien, hay cuaja porque la situación tanto del ejército como de los campesinos, como del proletariado, como de las mujeres, etcétera, llega a ser cada vez más insostenible. Y hay una pelea constante entre toda la oposición al zarismo por ganarse a la gran masa social, incluidos los soldados. Porque esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Si no se tiene el apoyo del ejército, de los soldados a la hora de realizar una revolución política, es imposible que esa revolución política pueda triunfar y sea estable. Y no me refiero solo en el hecho de que se pueda aprovechar el ejército ya existente o se pueda formar otro, sino porque incluso para formar otro tienes que partir de los soldados ya existentes, aunque formes soldados nuevos. Entonces, a través de un lema muy simple, paz, tierra, pan, todo el poder a los soviets, que es un resumen de todo el trabajo previo que Lenin y otros revolucionarios habían hecho. Recordemos que para llegar al paz, tierra, pan, todo el poder a los soviets, Lenin primero tenía que haber escrito el desarrollo del capitalismo en Rusia en 1899, un montón de obras posteriores, y luego romper con los mencheviques. Pues bien, en febrero, marzo, en el calendario católico y protestante, cae el zar, en plena Primera Guerra Mundial. Cae el zarismo y se impone un gobierno provisional que supuestamente debe celebrar elecciones democráticas y supuestamente también a romper con el proceso bélico de participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. No ocurre así. Lenin promete la paz a los soldados y a los obreros y campesinos rusos y afirma que con él en el poder, con los bolcheviques en el poder, se acabará la guerra y se desatará la revolución en toda Europa. Y es entonces, en ese contexto, cuando escribe un texto sin el cual no se puede entender no ya solo el estado de la revolución, porque el estado de la revolución es posterior al texto que voy a mencionar ahora, sino que sin este texto no se podría entender tampoco lo que fue posteriormente la izquierda comunista, lo que fue posteriormente en el siglo XX el movimiento comunista internacional. Y me estoy refiriendo a las tesis de abril. ¿Qué son las tesis de abril? Es un breve texto que presenta Lenin en Petrogrado, en el cual afirma, básicamente propone un nuevo proyecto político, un nuevo programa político, en el cual los bolcheviques se tienen que reinventar, tienen que asumir nuevas directrices políticas, económicas y sociales para llevar a cabo una nueva política, hacer la revolución, destruir el aparato del Estado zarista y burgués e instaurar la dictadura del proletariado, la dictadura revolucionaria del proletariado. Y además proclama una cosa importante, que le conecta con Marx y con el Marx y el Engels del Manifiesto Comunista. Recordemos que Marx y Engels llaman al Manifiesto Comunista porque previamente la Liga de los Justos en la que habían entrado para poder dar un programa a esa liga que prácticamente se movía por cuestiones románticas y de paz y amor universal, eran una serie de obreros alemanes exiliados en Inglaterra que tenían que reorganizarse, pues le cambian el nombre a Liga de los Comunistas porque Marx y Engels les ofrecen un programa político definido, no indefinido, un programa político serio, un programa político con una definición dura, contundente respecto de lo que hay que hacer con el Estado. Y de ahí que el manifiesto del Partido Comunista sea el programa político de la Liga de los Comunistas. Entonces, lo que ocurre es que una vez desaparecida la Liga de los Comunistas, ese texto acaba convirtiéndose básicamente en el texto fundamental y fundacional del movimiento comunista internacional. Recordemos además que el propio Engels afirma, en uno de los prefacios posteriores a la muerte de Marx del Manifiesto Comunista, en alguna de sus reediciones,
que nunca se arrepintieron de llamar al manifiesto comunista y no socialista, porque el término socialismo estaba bien visto por la sociedad burguesa y además era el término que utilizaban los sectores más, entre comillas, reformistas del movimiento obrero, mientras que los sectores del movimiento obrero, quizás menos formados en un sentido, o menos ilustrados, mejor dicho, pero sí más contundentes y lógicos y más conscientes de la situación que tenía su clase como tal, se llamaban a sí mismos como comunistas. Pues bien, en las tesis de abril, Lenin sugiere cambiar el nombre del Partido Obrero Socialdemócrata y llamarlo Partido Comunista Bolchevique. Paréntesis, bolchevique. Lo digo porque cuando se instaura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el partido único, dominante, que trata de construir la dictadura revolucionaria del proletariado, la URSS, se llama a sí mismo Partido Comunista Bolchevique, entre paréntesis, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ese nombre se conserva en el partido hasta que llega Khrushchev a la Secretaría General y al poder en la URSS. Porque a partir de Khrushchev se llama simplemente Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS. Esto lo digo para los que estén interesados en historia, a los sovietólogos que nos estén escuchando y simplemente a la gente curiosa o a la gente que le guste simplemente utilizar la lógica para analizar los hechos históricos, que entienda que hay una cierta correlación, hay una cierta relación e influencia entre el momento en que se produce la desestalinización de la URSS, en el momento en que se produce la llegada de Khrushchev y la camarilla de traidores que llegan a la Unión Soviética, y cuando se quita el término bolchevique de la propia denominación del partido. Repito, es cuando llega Khrushchev al poder, cuando el Partido Comunista Bolchevique de la URSS pasa a llamarse simplemente Partido Comunista de la Unión Soviética. Y no deja de ser casual que en el momento que se quita la palabra bolchevique, desaparece, digamos, la construcción racional, materialista del socialismo a la escala en la que Stalin lo hizo. Y esto es importante tenerlo en cuenta también por otro motivo, porque aunque en muchos sentidos a nivel social la edad de oro del pueblo soviético se produjo con Khrushchev y con Brezhnev, sin embargo sí es cierto que en muchos casos tanto Khrushchev como Brezhnev vivieron de la inercia y las rentas del periodo stalinista. Así que bueno, yo eso lo dejo caer para aquellos que lo quieran estudiar. Pero lo que está claro es que Lenin se da cuenta en ese momento que hay que retomar la ruptura que hace con todo lo anterior el manifiesto comunista y llamar a su partido Partido Comunista. Es en ese preciso momento en el cual surge a nivel definido, porque ya tiene un proyecto de Estado concreto, el de la URSS, la izquierda comunista en Rusia. La izquierda políticamente definida comunista, que luego será la izquierda políticamente definida marxista-leninista, que es un término que creó Stalin, y la izquierda de la Tercera Internacional de la Comintern. Izquierda que es derrotada, como todos sabemos, con la caída del muro de Berlín, con el fin del comunismo en Checoslovaquia, en Hungría, la balcanización de Yugoslavia, el asesinato de Ceausescu y la caída de la Unión Soviética, entre otros fenómenos, y que desde entonces, pues básicamente, los grupos que se denominan a sí mismos como izquierda comunista o comunistas, incluso aquellos que no son trotskistas, en el fondo han derivado, porque han perdido su referente máximo, que fue la Unión Soviética, en una multitud de tendencias de lo más variopinta. Desde aquellas que explícitamente han renunciado a aquel legado para postularse, o en términos conservadores o liberales, como simplemente materialismo filosófico o cualquier historia, es decir, revisionismo, o bien aquellos que podrían ser definidos como socialdemócratas de hoz y martillo, eurocomunistas en Europa Occidental, o simplemente pues izquierda indefinida que solo conserva lo folclórico, es decir, la estética, entre comillas estética, porque claro, no van vestidos de bolcheviques ni van vestidos de ejército rojo, van vestidos a lo mejor con bermudas y tienen un aspecto lamentable porque no se asean, ¿no? Y fuman porros y cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Que es simplemente folclore, es agitar banderas del pasado sin tener referente físico real. Luego además es curioso porque esta gente reniega de la República Popular China. Claro que la República Popular China, en términos del mito de la izquierda, es otra izquierda definida, es la izquierda asiática, donde sí, estamos hablando de una izquierda que es marxista-leninista, tiene un proyecto de Estado de dictadura del proletariado, pero al desarrollarse en un contexto histórico distinto, muy particular, que es China,
que si la civilización judeocristiana y grecorromana llega a China gracias a Sun Yat-sen y gracias a la revolución de Mao, sí es verdad que es una sociedad que bebe de preceptos culturales confucianos y taoístas, que a los que hemos nacido en un contexto cultural cristiano y heredero de Grecia y Roma, nos cuesta mucho entender. Y entonces por eso también explica mucho la diferencia entre unos y otros. De hecho, China siempre jugó a su propia baza a nivel de la dialéctica de estados, lo cual demuestra que las clases sociales, aunque dominen en dictaduras del proletariado, se pueden enfrentar entre sí. Y no ya solo por el conflicto chino-soviético que se produjo en los años 50, sino por la alianza de la China de Mao con Estados Unidos contra la URSS. La famosa visita de Kissinger, después de Richard Nixon, etc. Un momento histórico que le permitió a China tomar oxígeno y tener un periodo. De la misma manera en que Stalin firmó con los nazis el pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop para ganar tiempo, llevar todas las fábricas militares al otro lado de los Urales y poder recuperar los terrenos perdidos que con la paz de Brest-Litovsk habían perdido en Polonia, en Bielorrusia y en Ucrania y en Lituania. Por cierto, los territorios que recuperó la URSS con Stalin, con el pacto germano-soviético, lo siguen conservando las exrepúblicas soviéticas actuales. Y de la misma manera en que el propio Vyacheslav Molotov, ministro de Exteriores de la URSS, fue a entrevistarse personalmente con Hitler en el año 39-40, si no me equivoco, simplemente para tantear el terreno, cómo estaba el asunto. Y eso no evitó el choque posterior, porque los soviéticos sabían que iba a haber choque. De la misma manera, los chinos pactaron y se aliaron con Estados Unidos porque estaban enfrentados a la URSS y porque tienen sus propios intereses de Estado. ¿Con esto qué quiero decir? Y sé que esto es un marco histórico muy amplio, porque claro, cuando tú vas a hablar de 1917, pues es que necesariamente tienes que hablar de más años, ¿no? Quiero decir que dos dictaduras del proletariado, dos estados socialistas, dos estados con gobierno del Partido Comunista, pueden tener intereses distintos y enfrentarse entre sí de la misma manera en que dos gobiernos burgueses y que puedan ser aliados frente a los obreros puedan enfrentarse entre sí, y eso lo han hecho, como dos guerras mundiales han demostrado, por no hablar de los conflictos en el colonialismo del siglo XIX. Con lo cual, pensar que la lucha entre clases es a nivel atributivo universal y que son dos bloques de clase universales o tres es directamente ridículo y es estar totalmente ajeno a lo que es el materialismo histórico y es realmente idealismo filosófico de la peor clase y vamos, han mamado la estupidez más absoluta. Es no entender lo que es la historia, es no entender lo que es la política. Con lo cual quiero decir, y con esto termino esta parte, y sé que vas a preguntar algo, tratar de pensar que en un mundo socialista, no comunista, o incluso en un mundo comunista, tratar de pensar que en un mundo de construcción del socialismo y del comunismo no se va a producir dialéctica de estados, no se va a producir conflictos entre sociedades políticas, es vivir en los mundos de Mafalda. Y estando en Argentina soy muy consciente del uso que hago de la palabra Mafalda, porque bueno, Alicia Melchor, que nos estará viendo, pues es la primera en acuñar el término izquierda mafalda para referirse a ciertos grupos en Argentina de izquierda indefinida, que parece que en vez de leer a Lenin o a Stalin o a Marx han leído a Quino y sus cómics, y la verdad es que leyendo a Quino no vas a entender lo que es la política ni la historia. Y evidentemente, por mucha hoz y martillo que agites, si en tu corazón está antes Mafalda y Quino que Marx y Lenin, pues poco vas a hacer a nivel de comprensión de lo que es la realpolitik. Sí. No, lo que dijiste vos recién, justamente, o sea, por más Estado socialista que sea, no puedes escapar a la dialéctica de Estados e imperios. Claro, pero es que la dialéctica de Estados e imperios es también dialéctica de clases. O sea, no es la nule, cuando Marx habla de la acumulación originaria, o el tomo 3 cuando habla de las clases sociales, que es el último capítulo inconcluso del tomo 3 del Capital, cuando se ve que está por todas partes la dialéctica de clases, estados y de imperios. O en el mismo tomo 1 de los Grundrisse, cuando Marx habla de formaciones económicas precapitalistas y las explica, también está hablando ahí de imperios. En el manifiesto comunista mismo los también, y de imperios. Es una especie de prolongación, digamos, a escala mundial, digamos, a Sí. nivel geopolítica. Exactamente, y a nivel histórico. Los estados y los imperios no son estados, los imperios son sociedades políticas donde hay un estado o varios unificados a través de un hegemón, o colonias. Es una cosa mucho más compleja que un estado mismamente. Quiero decir, el Imperio Español o el Imperio Británico eran sociedades políticas, pero no eran estatales solamente.
El Imperio Español tenía el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata, eran sociedades y un programa y una interconexión geopolítica mundial que es básicamente imperial, innegable, y las bases de la OTAN y las bases estadounidenses militares que hay en el resto del mundo lo ejemplifican. Y eso es lo que está haciendo China ahora con la franja de la ruta, convertirse en un imperio. Con lo cual, un marxista, para ser marxista de verdad, para ser materialista, y no ser un idealista mafaldo, tiene que tener en cuenta que le meten, pues no sé, en posturas que tampoco son marxistas. No voy a calificarlas, pero realmente marxistas no son. Es decir, no es marxista aquel que piensa que la lucha de clases es a través de clases universales atributivas, ni tampoco es marxista aquel que piensa que la dialéctica es solo entre estados y de imperios. Estamos hablando de otras corrientes. De hecho, el que piensa en términos de lucha de clases atributivas universales está más cerca del anarquismo que otra cosa. Y aquel que hable de dialéctica de estados y de imperios sin hablar de lucha de clases es muy probable que esté en un ámbito ideológico conservador o incluso fascista. Porque el fascismo, recordemos, que niega la dialéctica de clases o si no la niega, la quiere anular a través del armonismo corporativo y una sociedad jerarquizada piramidal en la que estén unidos burgueses y proletarios a nivel veganismo muchos. Segundo, no están incorporadas a un sindicato vertical, no hay sindicatos verticales en China, los sindicatos son horizontales y en ellos solo hay proletariado y campesinado. ¿A qué te referís con vertical horizontal la organización del sindicato? Cuando un sindicato horizontal es aquel sindicato en el cual el componente de su membresía está formado por una única clase social. Digamos, sindicato campesino, sindicato industrial, sindicato obrero, etcétera. Claro, un sindicato obrero, digamos, que incorpore proletariado y campesinado no es sindicato vertical, sino que es horizontal en tanto que son todos asalariados, productores de plusvalor. Un sindicato vertical, que era lo que tenía la Italia de Mussolini, lo que tenía la Alemania de Hitler, lo que tenía la España de Franco, es un sindicato en el cual los que forman parte de ese sindicato son clases sociales distintas. Grandes industriales, grandes terratenientes, pequeños empresarios, dueños de negocios, obreros, campesinos, etc. Todos organizados por un partido o una oligarquía de vanguardia, o un grupo de élite de vanguardia, una élite de conducción, que diría Marcelo Gullo. Pero, claro, el problema es que en esos sindicatos verticales la clase que hegemoniza ese sindicato suele ser la más poderosa a nivel económico y político. Y en un estado donde se produce ese tipo de jerarquización piramidal corporativa, ¿qué clase es la más potente y la más hegemónica? Evidentemente la clase burguesa. Y esto es algo que muchos fascistas o neofascistas han negado a ver. Y hay alguno en una discusión me ha dado la razón. Y cuando me dio la razón le dije, vale, estás a un paso de dejar de ser fascista. Puedes volverte marxista ahora. Y es que en los estados fascistas también se han producido lucha de clases. En los textos de Mussolini y de la doctrina del fascismo encontramos la defensa de la gestión privada de la propiedad capitalista y incluso se enfrenta a niveles de socialización socialista. ¿Cuándo cambia el chip Mussolini? Cuando intenta hacer la República Social Italiana, que era básicamente un neoprotectorado nazi, con el excomunista Nicola Bombacci. Pero eso no fructificó porque duró muy poco tiempo y además era un estado títere del Reich. Era prácticamente una colonia. Aparte era básicamente un pedido de piedad básicamente de Mussolini Era la bajada de pantalones de Mussolini ante Hitler. Y si Hitler salvó a Mussolini era básicamente por el respeto personal que le tenía como una especie como de maestro político, aunque también le despreciara porque todos sabemos, el que haya estudiado un poco mínimamente la Segunda Guerra Mundial, que Italia más que un apoyo era un fardo para la estrategia militar del Reich. Y luego, por ejemplo, en la España franquista, si bien es cierto que muchas empresas eran estatales y que la Falange trataba de organizar la gestión de las empresas en un sentido keynesiano, porque el fascismo nunca pasa a nivel económico de lo que ellos entienden por socialismo, por una especie de estado del bienestar, nunca en las empresas franquistas hubo control obrero de las mismas. Y el sindicato vertical era lo que le impedía. El problema es que, aun a pesar de no tener control obrero los trabajadores, el proletariado de la España franquista, su situación laboral era bastante más segura que la que luego ocurrió ya en democracia cuando Felipe González llegó a liberalizar más de 60 empresas estatales. Viendo para atrás, conocer
de nuestra revista La Razón Comunista, de Alicia Melchor, donde precisamente ella trata de toda la lista y cómo se produjo la privatización de empresas con Felipe González. Pero lo que está claro es que, o incluso mismamente, un ejemplo ya de lucha de clases a nivel extremo en un estado fascista. La noche de los cuchillos largos en Alemania, ¿qué supone? Supone el triunfo de la gran burguesía industrial alemana, la que lideraba los Konzerns, que eran la forma de organización de la industria en Alemania, y el tratar de llegar a una revolución nacional socialista más socialista que nacional. Hitler, como quería el poder a toda costa, no tuvo ningún problema en pasarles a cuchillo largo a todas las huestes de las SA, incluido al propio Ernst Röhm, y eso determinó que las SA a partir de entonces eran simplemente en una panda de matones de servicio de seguridad de los mítines nazis en Alemania, y que desde entonces también la institución nazi más importante dentro del propio organigrama del poder hitleriano fuesen las SS y no las SA. Con lo cual ahí es donde se ejemplifica que en los propios regímenes fascistas hay dialéctica, lucha de clases. Es decir, la lucha de clases como motor de la historia de los países es insoslayable, es inevitable. La armonización de clases es absolutamente imposible. Lo único que se puede realizar es generar algún tipo de dominación con concesiones de una clase sobre otra, sea la clase que domina burguesa en el estado del bienestar democrático, o sea la clase que domina proletaria, por ejemplo en China con los burgueses. Y esto también desmiente un poco, y yo creo que ya he explicado por qué en China no se puede hablar de estado corporativo de tipo fascistoide por mucho que haya burgueses en el poder. Sí. Un par de preguntas. Sí. Una dice, ¿me aclarás conceptualmente por qué hablas de rebeliones en el siglo XIX y de revolución en 1905 y 17? Vale, porque una rebelión no es lo mismo que una revolución. Una rebelión es un levantamiento popular limitado, en tanto que se puede tratar simplemente de una petición al gobierno para que cambie de parecer. Mientras que una revolución, aunque fracase, es un intento de subversión y de cambio radical de todas las capas y ramas de los poderes políticos del Estado, tanto para destruirlos como para cambiarlos, o las dos cosas. En una rebelión, digamos que el levantamiento es parcial tanto en cuanto a demandas como en cuanto a, digamos, a organización. Chile hoy, por ejemplo. Podría considerarse como rebelión. Una rebelión permanente, pero que no se sabe a dónde apunta. Bueno, supuestamente a una cosa que se llama proceso constituyente, que es un término que a mí no me gusta porque no es un término marxista, es un término de Toni Negri, de los marxistas, consejistas y autonomistas italianos, estos locos que hubo en el siglo pasado. Pero sí, lo de Chile es básicamente una rebelión. Yo incluso calificaría lo de Chile y no pido perdón, yo lo siento por los chilenos que nos estén escuchando. A mí me parece una especie como de 15M ampliado. O sea, me recuerda mucho al 15M español, pero a muchos más niveles. Es decir, yo vi ayer no sé, creo que era una plaza de Santiago de Chile, una manifestación de otakus antifascistas. Para el que no lo sepa, los otakus son los que son la gente que es fanática de los dibujos animados japoneses, del manga y del anime, y estaban ahí disfrazados pues de, no sé, de cosas japonesas. Y bueno, por no hablar de la estatua del matapacos que han hecho, del perro negro ese enorme, gente disfrazada de drag queen, haciendo coros, corriendo, disfrazándose, pintándose, mujeres desnudas, o sea, todo un dislate. Es un 15M ampliado. ¿Qué trajo el 15M a España? Podemos. ¿Qué es Podemos? Podemos es un PSOE sin ducharse. No es más que eso. Pero Podemos es un PSOE sin canilla para agua y fumadores de porros. O sea, no es más que eso. Yo que estuve en el 15M de 2011 en Madrid y vi la gente haciendo reiki en la calle y yoga, pues, bueno, no olvidaré. A ver, dos anécdotas. O sea, el término perroflauta es anterior. Perroflauta hace referencia, son muy comunes en España y en Italia. En Argentina yo los he visto, pero no sé a qué se llamarán de otra manera. Se les llama perroflauta porque se caricaturizó a este tipo de ser porque siempre estaba en la calle tocando una flauta teniendo un perro al lado pidiendo dinero. Es decir, es lumpen proletariado de toda la vida. Y era gente que es como una especie de punky, pero guarro, más guarro aún. Y en los 80 se les llamaba pies negros, porque claro, como iban descalzos por la calle se les llamaba de mierda, del asfalto.
Y había muchos en el 15M de estos, pero claro, yo no olvidaré nunca dos cosas. Uno, había unos buzones de cartón donde ponía sugerencias, con J, escrito sugerencias, donde la gente metía unos sobres, pues hablando, pues yo qué sé, para que sugirieran cosas a nivel espiritual, porque era digamos, la sección de espiritualidad del 15M. Dos, en uno de los círculos estaba ahí la gente no aplaudía para que se oyera a las personas hablar con el megáfono. En vez de aplaudir, pues si estaban de acuerdo hacían así, y si estaban en desacuerdo hacían así. Y yo, esto parece el show de Susa, en vez de una rebelión política, ¿no? Y recuerdo que había un tío con el megáfono hablando, leyendo eslóganes y frases, atención, que a ellos les parecía lo más revolucionario del mundo, de Ayn Rand. Ayn Rand, que es una ultraliberal estadounidense de origen ruso, que es la madre de la filosofía que allí se llama objetivismo, que por cierto es la que ha inspirado la Wikipedia, y que es la autora de libros como La rebelión de Atlas o El manantial, donde básicamente afirma que el superhombre de Nietzsche es el emprendedor capitalista. Y para ellos eso es revolucionario. El emprendedor capitalista, no solo el burgués, el emprendedor, o sea, en fin. Y tercera anécdota. Yo vi una pancarta enorme en la que en aquella macro reunión, macro botellón en la calle, donde aparecía un retrato de Isabel de Inglaterra, Isabel II de Inglaterra, con cara de reptiliana, es decir, le habían pintado escamas en la cara, y los que habían levantado esa pancarta estaban tratando de denunciar que ella pertenecía a una élite de reptilianos que al mismo tiempo estaban al servicio de los Anunnaki o algo así, que todo formaba parte de un complot MK Ultra Delta Illuminati, y bueno, pues eso es una rebelión. O sea que una rebelión te la puede llevar a cabo una secta, o te la puede llevar a cabo un grupo de exaltados, unos piratas, no sé, unos concejales locos en un ayuntamiento se pueden rebelar contra el Estado, como pasó en la Primera República Española, cuando el cantón de Cartagena, que es una ciudad que está en la región de Murcia, se rebeló contra la Primera República, proclamó su independencia de España y le declaró la guerra a Alemania, por cierto, porque había un buque alemán por ahí por la costa. Y de hecho era súper gracioso, una anécdota de lo que... por cierto, está... un texto fundamental desde el marxismo para entender lo que fue el Cantón de Cartagena es un texto de Engels que se llama Los Bakuninistas en acción, donde denuncia la acción de los anarquistas bakuninistas en España, en la España de la Primera República, para demostrar a los obreros qué no hacer. Pues bien, como no tenían banderas rojas los cartageneros para poder levantarlas en el puerto, cogieron banderas de Turquía, del Imperio Otomano, que son rojas, y las subieron arriba, tratándoles de dar la vuelta, pero eso todavía se veía la media luna y la estrella, con lo cual había algunos paisanos en la zona que dijeron, hostia, los moros que vienen otra vez, las habíamos echado hace 7 siglos y tal. Bueno, cosas de la historia divertidas, ¿no? Creo que incluso que también querían anexarse a Estados Unidos. Bueno, el siglo XIX fue muy loco, muy loco. Pero vamos, rebelión es eso. Una revolución es otra cosa. Una revolución es triunfe o fracase, es una acción racional, coordinada, bien dirigida y estructurada para transformar radicalmente todas las capas y ramas del poder del Estado. No es una suma de rebeliones tampoco. Es algo mucho más trascendental. Un programa. Sí, claro, o sea, sí, y además normalmente te lleva de violencia extrema, una guerra civil incluso. Las grandes revoluciones proletarias del siglo XX, prácticamente todas, han venido después de golpes de Estado, guerras civiles o guerras mundiales. La Revolución Rusa se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Revolución China en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Laos y Corea del Norte se convierten en estados comunistas que todavía existen después de guerras de liberación nacional en procesos bélicos de descolonización. Y la Revolución Cubana se produce porque hay un levantamiento, a través del movimiento 26 de julio en las zonas urbanas de Cuba y también luego lo que fue en la selva de Sierra Maestra, que da lugar realmente a una guerra civil de 4 años.
de 1953 a 1959, prácticamente 6 años. Y luego un periodo en el cual no se sabe muy bien por dónde va a tirar Cuba, hasta que en el año 61 se tiran hacia el comunismo y para conseguir el apoyo de la Unión Soviética. Dialéctica de imperios. Ahí se ve la dialéctica de clases. Si alguien quiere saber qué es la dialéctica de clases de estados y de imperios, que analice la Revolución Cubana, desde el levantamiento de Sierra Maestra del movimiento 26 de julio hasta la adopción del comunismo como ideología de la revolución. Ahí es donde se ven las tres dialécticas, que en el fondo son momentos de una sola dialéctica única. Y por eso una revolución es algo mucho más importante que una rebelión, o que una algarada, o que un alboroto. O sea, la revolución es parcial y puede ser espontánea. La revolución suele ser dirigida, siempre. Independientemente del signo que tenga. No sé si he contestado. Y de hecho, la revolución conlleva un posicionamiento y una toma de consideración de lo que respecta de lo que es el Estado. Y de ahí el título, Joel lo ha señalado muy acertadamente antes, de este libro, El Estado y la Revolución. En esta obra, que se escribe después de las tesis de abril, en las cuales Lenin rompe, incluso terminológicamente, recuperando lo que Marx y Engels habían hecho ya en 1848 con la izquierda socialdemócrata, para dar lugar a la izquierda definida comunista, El Estado y la Revolución es un libro importante porque ya teoriza lo que va a ser la construcción, entre comillas, de un poder socialista comunista de dictadura del proletariado efectiva. Y va a inspirar sin duda a todas las revoluciones comunistas que se van a producir en todo el siglo XX posterior. Y además, digamos, yo me atrevería incluso a decir que el Estado y la Revolución, junto con las tesis de abril, es el punto de inflexión que sirve para colocar a Lenin en un punto de elaboración teórica y acción práctica que lleva a evolucionar al marxismo a un paso más allá, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, que es lo que Stalin posteriormente denominó marxismo-leninismo. Si hay que tener una cosa clara, sin la Unión Soviética, Marx no sería la figura histórica que es. Pero también es cierto que sin Marx, la Unión Soviética no sería lo que fue. ¿Y por qué? Porque ahí está el eslabón importante para entender la dialéctica entre Marx, la Unión Soviética, y la Unión Soviética y Marx, que es Lenin. El marxismo-leninismo es una adaptación, lo definió en los fundamentos del leninismo Stalin de esta manera. El marxismo-leninismo es la teoría de la revolución proletaria en el contexto de la guerra colonial, de la gran guerra imperialista. Es decir, es la táctica y la estrategia de los marxistas en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esto luego los chinos, pues cuando hablan de marxismo-leninismo, maoísmo o marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, dirán lo mismo, pero en el caso chino. Con lo cual, y ya adelanto una cosa, ya un poco a la piscina. En el caso de que haya una revolución proletaria en el siglo XXI, probablemente haya que volver a poner términos nuevos adaptados a una realidad concreta del siglo XXI a lo que ya conocemos. Marxismo-leninismo, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de lo que ocurra y qué gente esté liderando esos procesos en ese país, etcétera, y qué impacto universal tiene y qué racionalidad tiene en esos procesos. Es decir, el marxismo es como la doctrina de la Iglesia Católica, se va adaptando a las circunstancias y va añadiendo nuevas adaptaciones sin romper con los fundamentos teóricos, porque se han demostrado sólidos. Porque de hecho el comunismo ha sido la única ideología que de verdad ha puesto en entredicho al capitalismo, la única. Ni el anarquismo, ni la socialdemocracia, ni... Y por eso gusta tanto. Y por eso gusta tanto, cuidado, porque... a ver, el siglo XX, Eric Hobsbawm lo denominó el siglo del comunismo. Siglo corto. Sí, porque es el siglo que va de 1914-17 al año 1991. Los felices años 90 fueron un ínterin, donde la gente pues salía de fiesta, se drogaba y se lo pasaba bien, hasta que unos árabes estrellaron unos aviones en las Torres Gemelas. Ahí se acabó el siglo XX, empezó el XXI. Pero tengamos en cuenta que la expansión universal que tuvo el movimiento comunista en el siglo XX
fue de tal magnitud y de tal rapidez que ni la expansión del cristianismo ni del islam en pocos siglos llegaron jamás a soñar con algo así. Es que fue en apenas 50 o 60 años en los cuales la mitad de la humanidad vivía bajo ese tipo de regímenes. Y aunque la URSS ha caído, y todos los regímenes de Europa del Este también, y los africanos, y algunos asiáticos como el de Yemen del Sur, sin embargo, la racionalidad del comunismo sigue vigente, tanto que ahí tenemos a la República Popular China a punto de convertirse en el gran hegemón de este siglo. 1.300 millones de habitantes. Sí, eso, mejor 1.300 millones. Y además, el tercer estado más extenso de la Tierra, después de Rusia y Canadá. Y algo muy importante también, y es que la Unión Soviética duró 69 años y China ya lleva 70 durando. El estado socialista más longevo de la historia. Fue realmente el cuarto estado socialista en proclamarse. El primero fue la Unión Soviética, el segundo la República Popular de Mongolia. Un montón de siberianos y mongoles consiguió separar a Mongolia de China, pero los bolcheviques entraron en Mongolia, pero Mongolia es para China lo que Portugal es para España, es decir, un estado ahí que no se ha terminado de unificar, que hay una unificación inconclusa, ¿no? Bueno, es como Uruguay para Argentina, ¿no? Vamos a dejarlo, sí, vamos a ser... Es con la llegada a América cuando el cristianismo, y particularmente la Iglesia Católica, se convierte así, católica, que católico es una palabra griega que significa universal. Para el que no lo sepa, Iglesia Católica es un término español de dos palabras. Eclesia, que es un término latino que significa asamblea, y católicos, que es impresionante. Y los primeros, y quien pone la hoja de ruta, el mapamundi, la cartografía, para esa expansión universal, además de Marx y Engels en sus obras, que ya hemos tratado en este taller, es Lenin, y particularmente con las tesis de Abril y con el Estado y la Revolución. Bien, esta larga introducción era necesariamente que fuese así, me ha servido a mí para contextualizar históricamente la importancia de esta obra. Una obra que se sigue reeditando, que editoriales burguesas como Alianza Editorial en España la sigue editando sin ningún tipo de problema, en varios formatos, y que es accesible a cualquier persona en Internet que la quiera leer. Y bien, es una obra que se redacta después de las tesis de Abril y que amplía lo que se da en las tesis de Abril. Las tesis de Abril es un programa de acción, es un programa de acción política. Y el Estado y la Revolución es una cartografía, un mapamundi, una hoja de ruta para que esa acción política, a través de ese barco, el que serían los comunistas, los bolcheviques, se llevara a cabo. Buenas tardes. Si no entendía una ropita vieja por la duda. Ya hemos dado. Vale, gracias. Hasta luego. Bien. Argentina. Yo no sé, me gustaría parar un poco. Tiene algo prolijo, complejo y también espectacular por lo que supuso y por lo que fue, como para poder hacer una pequeña pausa para que alguien pregunte si quiere y yo ya podemos entrar a lo que es el texto de la obra. Quiero sí remarcar lo que acabo de decir. El Estado y la Revolución es un texto que nos permite entender también la forma en que los comunistas concebían el razón, que son muy importantes tenerlas, sin embargo hay que pulirlas. ¿Y cómo se pule? Mediante la formación teórica. Y puede ser incluso mejor que te formes tú por tu cuenta que te deforme un partido político pequeño. Pero nunca viene de más decir, anda, mira, si Lenin aquí decía una cosa que he pensado yo siempre, tampoco pasa nada por corroborarlo. Pero los mal llamados comunistas actualmente se caracterizan por ser personas que no leen las propias obras de los autores a los que siguen. Y que además, cuando las leen y contradicen lo que siempre han pensado, en vez de enmendarse, lo que hacen es decir, bueno, son textos de aquel periodo, ya no tienen aplicación, eres un dogmático, eres tonto. Es otro momento histórico, eres tonto del culo, y como no pueden llamar fascista a Lenin, te lo llaman a ti, y cosas así. O sea, estamos básicamente enfrente de retrasados mentales que ocupan una posición en grupos pequeños que les es cómoda simplemente pues para mantener su modus vivendi y sus relaciones sociales. Chiringuitos. Lo que quieren es mantener chiringuitos sociales mucho. Sí, pero también fuera de las redes. También es algo muy común fuera de las redes.
Si de algo sirven estos talleres es para, digamos, porque estos talleres yo creo que también sirven para enfrentarnos y confrontar con ese tipo de mal llamados comunistas, tanto dentro como fuera de redes sociales. Yo creo que el marxista, a diferencia de otras corrientes filosóficas, como pueda ser la filosofía analítica en el mundo anglosajón, que se caracteriza por la construcción de identidades en el sentido lógico, nosotros no renegamos de la construcción de identidades lógicas, pero para la construcción de nuevas identidades primero hay que partir de contradicciones, y de ahí que el Diamat en Laus crea la... Y estos talleres tienen el objetivo de ser talleres de lucha, y no solo talleres de lucha modestamente hablando, porque son talleres modestos, entre comillas, a pesar de su repercusión, contra los enemigos históricos del proletariado y del marxismo, sino que también es contra los falsos comunistas y los izquierdistas. Es decir, es maravilloso soliviantarlos, es fantástico que se enerven, es estupendo que baben bilis y rabia. Es lo mejor que nos puede pasar, y es bueno que la gente lo vea, que la gente que esté un poco avispada vea que hacen el ridículo, y que cuando una persona o un grupo de personas lleva 20, 30, 40, 50 o 60 años o más, desde que tienen 15 años hasta que tienen la edad que tienen, defendiendo las mismas ideas, y políticamente y en otros ámbitos no han conseguido absolutamente nada, y llega unos señores aquí en Buenos Aires y les enmiendan la plana diciéndoles: mira lo que dicen aquí los clásicos que no te has leído. Lo más maravilloso que nos puede pasar es que ellos rabien, porque eso significa que nosotros vamos por buen camino. Y vamos por buen camino porque, como diría Newton, nos subimos a hombros de gigantes. Y esos gigantes son tres, simplemente tres, los que estamos tratando en este taller: Marx, Engels y ahora Lenin. Y eso lo veremos a medida que vayamos avanzando en esta tercera parte del taller con el estado de la revolución, y yo empiezo a leer cosas en concreto que se dicen acá, y que muchos se van a llevar una sorpresa, porque aquí Lenin defiende cosas que ellos jamás han defendido, en lo que respecta al Estado y con lo que respecta a la transformación social revolucionaria. Entonces estos socialdemócratas de hoz y martillo quedarán desnudos, y ya el pueblo decida si está con ellos, con los falsos comunistas desnudos, o con nosotros, que estamos vestidos para la acción dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, con esto termino la introducción histórica, y yo no sé si hay alguna pregunta por ahí, porque si no, pasa algún comentario, alguna cosa, y si no, pasamos directamente al libro. Yo quería hacer solamente un comentario o pregunta, son las dos cosas a la vez. Sí. En relación a los textos que marcás como, digamos, cruciales, ¿sí?, para entender el inicio, ¿no?, de esto del marxismo-leninismo, la teoría de la revolución en el siglo XX sobre todo, marcás el Estado y la revolución, marcás las tesis de Abril, pero me parece que entendiendo el tema de lucha de clases y su continuidad o su reflejo en la lucha entre estados, la dialéctica de estados, el texto ha sido mencionado, pero me parece, es una pregunta, sí, que imperialismo, fase superior del capitalismo, es parte también de ese, podríamos decir, serían como esos tres textos que marcan ese quiebre o ese salto cualitativo y cuantitativo, digamos, ¿no?, en la teoría marxista. Tienes tu razón. Entonces mi contestación es un darte la razón, es decir, sin dejar de mencionar otro texto que dice, sin el cual no se puede entender la obra posterior de Lenin, la trilogía, añadiendo este último texto de las tesis de Abril, el Estado de la Revolución y el imperialismo, fase superior del capitalismo, es lo que conforma el salto cuantitativo y cualitativo que se da para dar posteriormente a lo que se llamó después marxismo-leninismo. Entre otras cosas porque si uno lee el imperialismo, fase superior del capitalismo, ahí ve esa triple dialéctica de clases, de estados y de imperios. El mismo título lo dice, el imperialismo, que es una descripción de un proceso histórico muy determinado, que va de 1870 a 1914. Pero ahí está la triple dialéctica, que es una única dialéctica, sí, evidentemente. O sea, si alguien quiere entender
el salto cuantitativo y cualitativo que se produce en el materialismo histórico a comienzos del siglo XX tiene que leer esas 3 obras de Lenin. Y si quiere ampliar o ver, digamos, la preparación teórica de aquello, el desarrollo del capitalismo en Rusia, donde también hay dialéctica de clases, de estados y de imperios. Anécdota histórica. Stalin fue quien acuñó el término marxismo-leninismo. Le preguntaron en un momento dado por qué no lo llamó marxismo-leninismo-stalinismo. Muy sencillo, él decía, él no aporta nada nuevo a la teoría, él simplemente solo aplica lo que Lenin estaba haciendo. Un poco también, entre comillas, falsa modestia, porque Stalin sí aportó obras teóricas y de mucho peso al materialismo histórico. Mencionemos solo 5. El marxismo y la cuestión nacional, que no ha leído prácticamente nadie de los mal llamados comunistas de Oci Martillo, o sea, socialdemócratas de Oci Martillo que hay por ahí. Los fundamentos del leninismo, trotskismo-leninismo, que es una obra también muy importante para entender. Un librito un texto muy pequeño pero fundamental para entender de clases de estados y de imperios, que es La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos, que es un texto que a mí me parece seminal de Stalin. Y otro libro que escribió ya terminada la Segunda Guerra Mundial y que se llamó El marxismo y los problemas de la lingüística. Actual. Muy actual. Que de verdad ¿qué clase de cerebro tiene que tener un rey filósofo para haber ganado la Segunda Guerra Mundial y en 1949 escribir un texto porque unos señores le preguntaron si las lenguas eran superestructura? Y yo resumo básicamente ese libro. Stalin niega que las lenguas sean superestructurales. Las lenguas son construcciones históricas que comparten todas las clases sociales que están en pugna o en dialéctica en una sociedad, que evolucionan históricamente en procesos muy largos de tiempo, muy complejos, y en los cuales solo a través de la aceptación y uso cotidiano de ciertas expresiones es como esas lenguas van evolucionando. Lo que lleva a la conclusión a Stalin de decir que ninguna minoría de clase o mayoría de clase puede impugnar una lengua o determinar el uso de determinadas palabras si la comunidad en toda su totalidad, la nación política, la sociedad, las acepta. Con lo cual no son superestructurales. Hay fenómenos culturales, entre ellos el idioma, que sobrepasan o trascienden la dialéctica base superestructura, que además son conceptos conjugados, como el propio Engels afirmó en una carta de estados y de imperios, hasta el punto de que las lenguas, de ahí que haya lenguas universales como el español 20, el portugués mismamente, no solo se habla en Brasil, el portugués es el idioma más hablado en el hemisferio sur del planeta.